Era una tarde soleada cuando Lucas decidió que era hora de escapar de la estresante rutina de la ciudad. El sol brillaba intensamente en el cielo, y las calles estaban llenas de personas apresuradas, todas en busca de sus compromisos diarios. El ruido de los coches, las conversaciones apresuradas y el constante sonido de los teléfonos móviles creaban una atmósfera caótica que lo dejaba angustiado. Siempre había sentido una fuerte conexión con la naturaleza, un profundo deseo de dejar atrás el ruido y la agitación urbana. Los bosques de México, con sus majestuosos árboles, lagos serenos y la vida salvaje que habitaba esos espacios, eran el lugar perfecto para desconectarse y recargar energías. Lucas recordaba sus visitas a esos bosques desde la infancia, cuando su padre lo llevaba a acampar. Los recuerdos de correr entre los árboles, pescar en las aguas cristalinas y construir fogatas bajo la atenta mirada de las estrellas eran tesoros que guardaba con cariño. Ahora, como adulto, ansiaba revivir esas experiencias, lejos de la presión, del trabajo y de la rutina diaria que lo sofocaba. Con esa idea en mente, comenzó a organizar su mochila con todo lo que necesitaba para la aventura. Cada artículo fue cuidadosamente elegido. Una tienda de campaña ligera pero resistente, sacos de dormir que prometían comodidad en las frías noches, utensilios de pesca que incluían su caña favorita, y cebos que él mismo había preparado, y una linterna potente, que lo guiaría en las horas más oscuras. También se aseguró de llevar un buen libro, un cuaderno para anotaciones y, por supuesto, algunos bocadillos para el camino. Mientras organizaba su mochila, una ola de emoción lo invadió. Casi podía sentir la brisa fresca del bosque en su rostro y escuchar el canto de los pájaros que habitaban esos bosques. La idea de desconectarse del mundo digital y reconectarse con la naturaleza lo llenaba de un sentimiento de libertad. Hizo una lista mental de todo lo que necesitaba, revisando cada artículo antes de cerrarla. La mochila, ahora llena, parecía pesada en su espalda, pero Lucas estaba decidido a seguir adelante. Tan pronto como todo estuvo listo, miró por la ventana hacia el cielo azul y decidió que no podía esperar más. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves del coche y partió. El motor rugió con vida, y mientras conducía, sentía la adrenalina pulsar en sus venas. La carretera se extendía ante él, y cada kilómetro recorrido lo alejaba un poco más de la ciudad y lo acercaba a la libertad que tanto deseaba. Mientras pasaba por paisajes que cambiaban rápidamente, de altos edificios a campos abiertos, Lucas no podía contener una sonrisa. Sentía que ese viaje era más que un simple campamento. Era una búsqueda de sí mismo, una oportunidad de reconectarse con sus raíces y redescubrir la paz que la naturaleza proporcionaba. El horizonte se extendía como una promesa, y Lucas estaba decidido a explorarlo. Al llegar al lago, Lucas se sintió maravillado con la tranquilidad del lugar. Era como si hubiera entrado en un mundo aparte, donde el tiempo no tenía prisa, y la naturaleza reinaba soberana. Los árboles se erguían altos y majestuosos, sus copas densas filtrando la luz del sol en rayos dorados que danzaban sobre la superficie del agua. El suave sonido del agua golpeando las piedras creaba una melodía relajante, un canto de la naturaleza que calmaba la mente y aquietaba el corazón. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco y puro del bosque, un bálsamo que parecía limpiar su alma de las impurezas de la vida urbana. El aroma de la tierra mojada y de las hojas verdes era revitalizante, y Lucas se sintió completamente renovado. La belleza a su alrededor era de quitar el aliento. El lago, con sus aguas cristalinas, reflejaba el cielo azul y las nubes blancas como algodón, creando una paleta de colores que parecía salida de un sueño. Pequeños peces saltaban en la superficie, y los pájaros cantaban alegremente en una sinfonía natural que lo envolvía. Después de elegir un lugar soleado y agradable, comenzó a armar su tienda de campaña. El proceso parecía casi meditativo, con cada movimiento encajando perfectamente en una danza de preparación. Tan pronto como la tienda estuvo lista, Lucas tomó su caña de pescar y se dirigió al lago. La expectativa pulsaba en su pecho mientras caminaba por la orilla, el agua reflejando su entusiasmo
y la promesa de un día de pesca. Las horas pasaron rápidamente mientras pescaba, la tranquilidad del ambiente envolviéndolo como un manto protector. Se sentó en la orilla del lago, los pies descalzos sumergidos en el agua tibia, y lanzó la línea. El sol, en su descenso lento, comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rojos, y Lucas se perdió en sus pensamientos, contemplando la belleza a su alrededor. La danza de las hojas al viento, el croar de las ranas y el canto distante de los pájaros creaban una atmósfera mágica, y Lucas se sentía en paz con el mundo. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse, una extraña inquietud comenzó a surgir. El cielo, que antes era un espectáculo de colores vibrantes, comenzó a oscurecerse, y las sombras de los árboles se alargaron, creando formas que parecían moverse en su periferia. Intentó ignorar la sensación, atribuyéndola a su imaginación, pero un escalofrío recorrió su espalda. El ambiente, que antes parecía acogedor, ahora parecía cargar un misterio oculto, como si algo estuviera al acecho en las sombras. Lucas miró a su alrededor, tratando de discernir cualquier señal de movimiento. El silencio que envolvía el lago era profundo, casi opresivo, y los sonidos del bosque parecían haber disminuido, como si la propia naturaleza estuviera en suspenso. Comenzó a cuestionar si había tomado la decisión correcta al aventurarse solo en aquel lugar remoto. La tranquilidad que antes lo envolvía ahora parecía un trasfondo para una inquietante sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando el sol se sumergió en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, Lucas decidió que era hora de volver a la tienda. El espectáculo del crepúsculo era impresionante, pero sentía que la noche se acercaba rápidamente, y con ella, una sensación de incomodidad. Mientras caminaba por el sendero que lo llevaba a su campamento, notó algo peculiar. El bosque parecía estar vivo de una manera que no podía explicar. Las sombras proyectadas por los árboles parecían moverse de manera siniestra, ondulando como si tuvieran voluntad propia, y susurros y risas distantes resonaban entre los troncos, como si alguna fuerza invisible estuviera observando sus pasos. La atmósfera a su alrededor cambiaba, y Lucas no pudo evitar sentir que estaba siendo vigilado. El corazón acelerado pulsaba en sus oídos, y sus instintos de supervivencia comenzaron a gritar. Aceleró el paso, tratando de alejar la sensación de que algo lo seguía, como una sombra que se negaba a desaparecer. El camino que antes parecía familiar ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres, y cada crujido de rama bajo sus pies parecía amplificado, resonando en la quietud del bosque. Al llegar a la tienda, respiró hondo, intentando calmarse. La luz del día se había desvanecido, y la oscuridad comenzaba a infiltrarse entre los árboles, envolviendo todo en un manto de misterio. Tras una cena sencilla, una comida de enlatados calentada sobre la fogata, Lucas se acomodó cerca de las llamas, tratando de espantar los pensamientos inquietantes que lo atormentaban. El calor de la fogata era reconfortante, pero aún así, las sombras danzantes proyectadas por las llamas parecían tener vida propia, moldeándose en formas que lo dejaban ansioso. Comenzó a contar historias para sí mismo, recordando las aventuras de su infancia y los relatos que había oído sobre los antiguos habitantes del bosque. Intentaba distraer la mente, pero la paz que buscaba parecía siempre escapar entre sus dedos. Las voces que había oído más temprano comenzaron a intensificarse, como un coro distante resonando en la oscuridad. Eran risas y murmullos, casi familiares, pero cargados de una malicia que lo inquietaba, como si alguien estuviera divirtiéndose a su costa, observando cada uno de sus movimientos. El humo de la fogata parecía contorsionarse, formando figuras que danzaban en la oscuridad, y Lucas comenzó a sentir un escalofrío en la espalda. Se giró, tratando de ver si había algo o alguien cerca, pero todo lo que encontró fue la oscuridad impenetrable del bosque. El calor del fuego, antes acogedor, ahora parecía una protección frágil contra lo que pudiera estar al acecho en 1970. Las sombras. Recordó las historias de espíritus y leyendas que rodeaban esos bosques, cuentos que, en su infancia,
eran fascinantes, pero que ahora parecían muy reales y amenazantes. Sintiendo que la ansiedad aumentaba, Lucas decidió que debía mantenerse ocupado. Comenzó a organizar sus cosas, acomodando la tienda y revisando su equipo de pesca, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Cada crujido de rama y susurro al viento hacían que su imaginación creara escenarios cada vez más oscuros. Intentó convencerse de que solo era su mente jugando con él, pero el bosque, ahora, parecía tener un humor propio, jugando con sus miedos más profundos. La noche avanzaba y la oscuridad se volvía más densa. Lucas sintió una necesidad creciente de protegerse de esa inquietud. Decidió acostarse, pero, incluso con los ojos cerrados, la sensación de ser observado no lo abandonaba. El calor de la fogata aún emanaba, pero la luz parecía más débil, como si estuviera luchando contra la oscuridad que se acercaba, y no podía apartar la sensación de que el bosque tenía secretos que no estaba dispuesto a compartir. La noche avanzó, y Lucas decidió que era hora de dormir. El cansancio golpeaba a la puerta de sus ojos, pero el sueño no venía. Se dio vueltas en la tienda, luchando contra la inquietud que lo acompañaba. El espacio pequeño y confinado, que debería ofrecer comodidad, parecía ahora un lugar claustrofóbico, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente a su alrededor. Escuchaba los sonidos del bosque a su alrededor, que se volvían cada vez más intensos y envolventes. El canto de los grillos, que antes era una melodía suave, ahora sonaba como un coro estridente, y el susurro de las hojas parecía susurrar secretos oscuros. Era como si la propia naturaleza intentara decirle algo, y Lucas no podía escapar de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces que, en medio de esa sinfonía inquietante, un grito agudo cortó el silencio de la noche. Era un sonido que parecía humano, pero distorsionado, como si viniera de un lugar muy distante, como si atravesara dimensiones, llegando hasta él a través de un túnel de dolor y desesperación. Lucas sintió un escalofrío en la espalda, una ola de adrenalina recorriendo su cuerpo, y su instinto de supervivencia se despertó de inmediato. Se sentó bruscamente, el corazón latiendo descompasado, y por un momento, pensó en ignorar el sonido, en encogerse en su saco de dormir y esperar que la noche pasara. Pero la curiosidad, mezclada con una creciente inquietud, lo empujó a salir de la tienda. Decidido a investigar, tomó la linterna y salió, la luz temblando a medida que avanzaba en la oscuridad. El aire nocturno estaba frío y cargado de humedad, y cada paso que daba parecía resonar en la soledad del bosque. La luz de la linterna iluminaba los troncos de los árboles, que se alzaban como gigantes silenciosos, y la sombra danzante que se formaba detrás de él parecía seguir sus movimientos, como si estuviera viva. Con cada paso, el sonido del grito resonaba en su mente, y Lucas se preguntaba qué podría haber causado tal agonía. Caminó cautelosamente por el sendero, con los sentidos aguzados, atento a cualquier movimiento o sonido que pudiera indicar la presencia de algo, o alguien cercano. El susurro del viento entre las hojas parecía intensificarse, como si el bosque estuviera conversando entre sí sobre su presencia. Cada crujido de rama bajo sus pies hacía que su corazón disparara, y la oscuridad a su alrededor parecía cerrarse, volviendo el camino aún más amenazador. Mientras se alejaba de su campamento, la sensación de estar siendo observado volvió con fuerza total. Miró hacia atrás, esperando encontrar solo la tienda a lo lejos, pero la oscuridad era tan densa que no podía ver nada más allá de unos pocos metros. El grito que lo había traído hasta allí resonaba en su mente, un eco distante que lo llamaba. ¿Quién podría ser?, pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. El miedo y la curiosidad estaban en conflicto dentro de él, y Lucas sabía que no podía volver sin descubrir el origen de aquel sonido. Se detuvo en una clareira, donde la luz de la luna filtraba a través de las copas de los árboles, creando un espectáculo de sombras y luz. Fue en ese instante que se dio cuenta de que el bosque estaba más silencioso que nunca.
El canto de los grillos y el susurro de las hojas habían desaparecido, dejando solo un silencio opresivo. Lucas sintió que su corazón se disparaba. La ausencia de sonido era tan alarmante como el grito que lo había traído hasta allí. Miró a su alrededor, sintiendo un nudo formarse en su estómago, y decidió que necesitaba seguir adelante, aunque la duda y el miedo quisieran que regresara a la seguridad de su tienda. Con determinación renovada, avanzó aún más, la linterna iluminando el camino frente a él. Lo que quiera que hubiera llamado su atención, estaba decidido a descubrirlo, sin importar lo que fuera. El bosque, con sus secretos y misterios, parecía estar esperándolo, y Lucas estaba a punto de entrar en un mundo que desafiaría todo lo que conocía sobre la realidad. Con una linterna en mano, salió de la tienda y siguió la dirección del sonido. El aire nocturno estaba frío y cargado de humedad, y cada respiración parecía un desafío, como si el propio bosque estuviera tratando de desviar su atención. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, reverberando en su pecho, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si se estuviera moviendo, moldeándose en algo siniestro que lo observaba. El brillo de la linterna iluminó los árboles, revelando troncos robustos y ramas entrelazadas que se alzaban como centinelas. Pero, al enfocar la luz en las sombras, Lucas se quedó paralizado. Comenzó a ver rostros entre las sombras, rostros que parecían tristes y desesperados, como si estuvieran implorando ayuda. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que las expresiones eran tan vívidas que parecían casi reales. Algunos rostros estaban contorsionados en expresiones de dolor, mientras que otros exhibían una profunda desesperación, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Lucas se detuvo, el corazón disparado, y el frío en su espalda se intensificó. La luz de la linterna temblaba, haciendo que las sombras parecieran danzar y contorsionarse, volviendo los rostros aún más distorsionados. Parpadeó, tratando de convencerse de que solo estaba imaginando, que era solo su mente jugando con él. Pero a medida que la luz se movía, los rostros parecían seguir sus movimientos, como si fueran conscientes de su presencia, y de alguna manera, se estuvieran divirtiendo con su miedo. El bosque a su alrededor, antes un lugar de belleza y tranquilidad, ahora se transformaba en un escenario de pesadilla. La sensación de que tal vez no estaba solo aumentaba con cada segundo. Podía sentir la presencia de algo, una energía palpable que permeaba el aire, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles que se escondían en las sombras. Lucas respiró hondo, tratando de calmar el tumulto dentro de sí, pero el sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos, casi ensordecedor. «Es solo tu imaginación», se repetía a sí mismo, pero las voces que antes eran murmullos distantes, ahora parecían estar más cerca. Se forzó a dar un paso hacia adelante, pero la sensación de parálisis lo dominaba. La luz de la linterna iluminaba un camino estrecho entre los árboles, pero lo que había adelante parecía perderse en la oscuridad. Lucas dudó, sintiendo la tensión aumentar en su cuerpo. El deseo de volver a la seguridad de la tienda luchaba contra la curiosidad que lo impulsaba a avanzar. Fue entonces que un nuevo sonido cortó el silencio. Una risa suave y maliciosa, como si alguien se estuviera divirtiendo con su miedo. Giró la linterna en dirección al sonido, pero no había nada más que árboles y sombras. La risa continuó, resonando en su mente, y Lucas sintió un frío en el estómago. Sabía que debería volver, pero una fuerza inexplicable lo mantenía allí, atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Con una última mirada a las sombras que parecían moverse, Lucas tomó una decisión. No podía volver ahora. La curiosidad lo consumía, y necesitaba entender lo que estaba ocurriendo en ese bosque. Así, respiró hondo una vez más, ajustó la linterna y avanzó, decidido a enfrentarse a lo que pudiera estar al acecho en la oscuridad. Después de unos minutos de búsqueda, con la linterna iluminando su camino, Lucas finalmente encontró una clara donde la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un espectáculo etéreo que transformaba el espacio
en un escenario de ensueño. En el centro de la clara, vislumbró un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo espeso que parecía haber crecido allí durante generaciones. Las piedras estaban desgastadas por el tiempo, y la vegetación alrededor creaba un aire de misticismo, como si aquel lugar hubiera sido olvidado por el mundo moderno. Pero lo que realmente captó su atención fue lo que estaba sobre el altar. En el centro, había una muñeca hecha de ramas y hojas, una creación que parecía haber sido moldeada con el propio espíritu del bosque. Sus miembros estaban hechos de ramas retorcidas, y la cabeza, una bola de hojas secas, estaba adornada con pequeños detalles que le conferían una apariencia casi humana. Los ojos estaban hechos de piedras brillantes que reflejaban la luz de la luna, creando un brillo hipnótico que parecía atraer a Lucas a acercarse. La muñeca, con su expresión enigmática, emanaba una aura de misterio y belleza, pero también de algo mucho más profundo y perturbador. Mientras contemplaba la escena, el grito que lo había traído hasta allí volvió a resonar, esta vez más cerca y más intenso. Era un sonido que penetraba en su mente, despertando un miedo primario que lo hizo dudar. El frío que antes lo acompañaba ahora se intensificó, y Lucas, tomado por el miedo, decidió que era hora de volver a la tienda. Se dio la vuelta, listo para correr, pero al hacerlo, una sensación extraña lo paralizó. La muñeca, antes inmóvil, comenzó a moverse lentamente. Sus ojos, que brillaban intensamente, ahora parecían cobrar vida propia, fijándose en Lucas con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo escaneado. Se congeló, incapaz de moverse, atrapado. Entre la curiosidad y el terror, la adrenalina corría por sus venas y su respiración se volvió automática, casi superficial. ¿Qué era esa muñeca? ¿Cómo podía estar moviéndose? Las historias que había escuchado sobre espíritus y leyendas del bosque comenzaron a resonar en su mente, y Lucas recordó advertencias antiguas sobre no perturbar los objetos sagrados de la naturaleza. Sintió un impulso de correr, pero algo lo mantenía allí, como si la muñeca lo estuviera hipnotizando con su mirada. Las sombras a su alrededor parecían agitarse, y la clara, antes tranquila bajo la luz de la luna, ahora pulsaba con una energía extraña. El viento comenzó a soplar, susurrando secretos que Lucas no podía entender, y la muñeca, en un movimiento gracioso, levantó un brazo hecho de rama, como si lo estuviera invitando a acercarse. La mezcla de miedo y fascinación lo dejaba paralizado. Sabía que debía correr, que debía alejarse de esa escena macabra, pero la curiosidad lo mantenía allí, como un hilo invisible que lo unía a esa entidad ancestral. Lucas intentó forzar sus pies a moverse, pero la muñeca parecía estar en un estado de trance y no podía desviar la mirada. El grito distante resonó nuevamente, ahora más cerca que nunca, y la atmósfera a su alrededor se volvió eléctrica, como si el propio bosque estuviera respirando. ¿Qué debía hacer? Se sentía como un espectador en un espectáculo terrible y fascinante, y la línea entre la realidad y la fantasía comenzaba a desdibujarse. La clara, la muñeca, el grito, todo se entrelazaba en un enredo de misterio que desafiaba su comprensión. Finalmente, la muñeca inclinó la cabeza, y Lucas tuvo la sensación de que ella se dirigía a él, como si estuviera esperando una respuesta. Sintió una ola de calor y frío al mismo tiempo, una lucha interna entre el deseo de descubrir la verdad y el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera. ¿Qué pasaría si se acercaba? ¿Qué quería realmente esa muñeca? Con el corazón latiendo desbocado y la mente confusa, Lucas se encontró en una encrucijada, y el bosque a su alrededor parecía esperar su elección. ¡Ayúdanos!, susurró una voz femenina, suave como el susurro del viento, proveniente de la muñeca. Lucas, sin saber si estaba soñando o despierto, sintió como si su propia alma estuviera siendo arrastrada a ese lugar, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia más cerca de la muñeca. El temblor en su voz era palpable, y algo dentro de él despertó una mezcla de empatía y temor. «Libéranos de la maldición del bosque»,
Las palabras reverberaron en su pecho, cada sílaba cargando un peso que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Se dio cuenta, en un instante de claridad, que el bosque estaba repleto de espíritus perdidos, almas condenadas a vagar eternamente, debido a un ritual que había salido mal hace mucho tiempo. Era como si la propia naturaleza estuviera lamentando el dolor de sus habitantes, y Lucas sintió una ola de compasión por aquellos seres que no podían encontrar descanso. La muñeca, con su apariencia grotesca y a la vez bella, era un símbolo de su dolor, una manifestación de su angustia y del desespero que impregnaba ese lugar olvidado. Varios fragmentos de historias antiguas comenzaron a surgir en su mente, relatos que había oído en su infancia sobre espíritus que no podían seguir adelante tras eventos trágicos. Recordó cómo los lugareños hablaban del bosque como un lugar sagrado, pero también peligroso, donde la línea entre el mundo de 1900 los vivos y los muertos era tenue. Ahora, comprendía que la muñeca era más que una simple creación. Era un portal, un vínculo entre los vivos y los que habían partido, y el pedido de ayuda que emanaba de ella era un grito colectivo de dolor. Los ojos de la muñeca, hechos de piedras brillantes, parecían brillar aún más intensamente mientras la voz continuaba resonando en su mente. «Estamos atrapados aquí, Lucas. La maldición nos impide encontrar la paz. Solo tú puedes ayudarnos». Sintió un nudo formarse en su estómago, el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. ¿Cómo podría liberar a esos espíritus? ¿Qué sería necesario? El bosque, que antes parecía lleno de vida, ahora revelaba sus secretos más oscuros, y Lucas se encontraba en el centro de un conflicto que trascendía la comprensión humana. La atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. El aire parecía pulsar con una energía extraña, y los árboles a su alrededor parecían inclinarse hacia la clara, como si estuvieran escuchando la súplica de la muñeca. Lucas sintió que su corazón se disparaba, y una ola de coraje comenzó a formarse dentro de él. No podía ignorar el sufrimiento que ahora reconocía. Con una respiración profunda, se acercó a la muñeca, la luz de la linterna temblando a medida que se movía. «¿Cómo puedo ayudarlos?», preguntó Lucas, su voz casi un susurro pero cargada de determinación. Era consciente de que esa podría ser la clave para desentrañar no solo el misterio de aquel bosque, sino también para traer paz a almas que, durante tanto tiempo, habían estado condenadas a vagar sin rumbo. La muñeca pareció animarse con su pregunta, y la expresión en su rostro de hojas y ramas parecía cambiar, llenándose de esperanza. «Realiza el ritual de liberación», continuó la voz femenina, ahora más clara, como si un viento suave soplara a través de sus palabras. «Debes encontrar los elementos que nos retuvieron aquí, los 4 elementos de la naturaleza: fuego, agua, tierra y aire. Solo así podremos liberarnos de la maldición que nos mantiene cautivos». La intensidad del mensaje hizo que Lucas sintiera el peso de la tarea ante él. Sabía que no podía retroceder ahora. El bosque y los espíritus contaban con él. Con una determinación renovada, Lucas miró a su alrededor, dándose cuenta de que la clara era más que un simple espacio. Era un campo de batalla espiritual, y estaba a punto de ser parte de esa lucha. Sintió que el bosque no era solo un lugar de belleza, sino también de dolor y redención. Con una última mirada a la muñeca y una promesa silenciosa de ayudarla, comenzó a trazar un plan en su mente, decidido a descubrir dónde y cómo podría recoger los elementos que podrían traer la libertad no solo a los espíritus, sino también a sí mismo, en su propia jornada de autodescubrimiento y coraje. Una ola de compasión lo invadió, y Lucas supo que debía actuar. Recordó historias que había escuchado en su infancia sobre la purificación de los espíritus. Con renovada valentía, comenzó a recitar las palabras que recordaba, incluso sin estar seguro de que fueran las correctas. A medida que hablaba, la muñeca comenzó a brillar, y los susurros se convirtieron en gritos de alegría. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, y el bosque, antes opresor, ahora parecía respirar aliviado.
De repente, la clara se llenó de una luz intensa, y los espíritus comenzaron a elevarse, agradeciendo a Lucas por liberarlos. Un viento suave pasó, llevando consigo el dolor y el sufrimiento que habían atormentado ese lugar durante siglos. El cielo se iluminó con estrellas que parecían brillar aún más intensamente, como si celebraran la liberación de los espíritus. Cuando la luz se apagó, Lucas estaba solo en la clara, pero la sensación de opresión había desaparecido. Regresó a su tienda, exhausto, pero aliviado. A la mañana siguiente, al despertar, decidió que era hora de volver a casa. Con el corazón más ligero, desmontó su tienda y guardó sus pertenencias, sintiéndose agradecido por haber enfrentado sus miedos. Al mirar el lago una última vez, sintió que el bosque se había transformado. Las risas distantes ahora eran de alegría, y no de desesperación. Lucas partió, llevando consigo la historia de la pesadilla que había enfrentado, y la certeza de que había hecho lo correcto. A lo largo del viaje de regreso, su mente estaba llena de reflexiones sobre lo que había vivido. Recordó las voces y los rostros que había atestiguado en el bosque, y la idea de que el miedo puede ser superado con compasión y coraje. Al llegar a la ciudad, Lucas decidió compartir su experiencia con amigos y familiares. Quería que todos supieran que incluso los lugares más oscuros pueden ser iluminados por la luz de la esperanza. Su historia se esparció, y pronto se convirtió en conocido como el defensor de los espíritus del bosque. Otros aventureros comenzaron a visitar el lago, no con miedo, sino con respeto y reverencia. Y así, el bosque, antes un lugar de terror, se convirtió en un símbolo de esperanza y liberación. Las personas comenzaron a cuidar del entorno, respetando a los espíritus que allí habitaban. Lucas prometió nunca olvidar aquella noche, la noche en que se convirtió en un defensor de los espíritus perdidos del bosque, y más importante, aún, la noche en que descubrió que la verdadera valentía reside en escuchar y ayudar a aquellos que no pueden encontrar la paz. El bosque ahora era un lugar de suaves susurros y risas alegres, un testimonio de que incluso en las sombras más profundas, la luz siempre puede prevalecer.